Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad iniciaron principalmente como festivales religiosos en honor al dios Zeus en el año 776 a.C., en los cuales se reunían atletas, artistas, músicos, actores y grandes pensadores. Para la celebración de estos Juegos Olímpicos se suspendían todas las guerras, ya que se programaba una tregua olímpica con el motivo que los atletas pudieran desplazarse de manera segura hasta Olimpia, el cual es el lugar donde se realizaron los primeros Juegos. Los Juegos duraban 5 días e incluía eventos de carreras, saltos y lanzamientos, boxeos, lucha, pancracio y carreras de carros. Algo de resaltar es que los atletas competían completamente desnudos, las mujeres no podían presenciar ni participar en estos juegos y los ganadores de los juegos eran premiados con una corona de olivo, la cual significa la gloria eterna, y al llegar a sus ciudades les recibían con poesías que recitaban acompañadas de un instrumento, en especialmente la flauta, o también podría ser una estatua hecha en bronce y mármol. Durante los Juegos Olímpicos de 1948, el neurocirujano inglés Ludwig Guttmann propuso una serie de competiciones para los discapacitados que habían sido heridos en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto iban en silla de ruedas. De esta idea nace principalmente los Juegos Paralímpicos. En estos participan las personas discapacitadas física, mental y sensorialmente. Los primeros Juegos Paralímpicos oficiales, que se desarrollaron en las mismas instalaciones y sedes de los Juegos Olímpicos, se celebraron en 1960 en Roma. El director del Centro de Lesiones Medulares propuso que estos juegos se celebraran coincidiendo con los Juegos Olímpicos de aquel año. Los juegos comenzaron 6 días después de que se acabaran los Juegos Olímpicos de verano y estos contaron con el apoyo del Centro de Lesionados Medulares y de las autoridades italianas. En la actualidad, esta disciplina es practicada por hombres y mujeres con parálisis cerebral, que han perdido una o ambas piernas, o que tienen discapacidades resultantes de enfermedades neurológicas, neuromusculares o musculoesqueléticas. Este deporte es regulado por el Comité Paralímpico Internacional, IPC, en donde podemos ver deportes como el baloncesto en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, golfball, entre muchos más deportes interesantes que podemos encontrar. Y un dato importante es que los Juegos Olímpicos de Tokio, los atletas de los Paralímpicos trajeron a Colombia un total de 24 medallas, mientras que los atletas de los Juegos Olímpicos tan solo trajeron 5. Pierre de Coubertin, año 1894, específicamente el 23 de junio. Se dirige a la Sorbona de París ante los representantes de 14 naciones. Aquí mismo lo que hace es generar y restaurar el espíritu de los juegos antiguos, transformándolos a los modernos. Los primeros juegos modernos se celebran en Atenas en el año 1896. Participan 14 selecciones, 280 deportistas con un total de 9 pruebas. Solo en el año 1900 se le da la oportunidad a las mujeres de participar en tenis y golf. Asimismo se repetían los Juegos Olímpicos cada 4 años en diferentes países. En 1908 en Londres se presenta un hecho histórico. Por primera vez las canoas motorizadas tienen participación y es la única vez que se logró ver esta participación en los Juegos Olímpicos. En 1913 Pierre de Coubertin crea la bandera olímpica, que se conforma por 5 anillos de color azul, negro, rojo, amarillo y verde, que significan o representan los 5 continentes unidos por el espíritu del deporte. La Villa Olímpica surge en 1924 en París, cuando más de 3.000 atletas de 34 países diferentes logran darle una mayor potencia en participación a estos Juegos Olímpicos. Asimismo, ese mismo año se crean los Juegos Olímpicos de Invierno, que tienen lugar en Francia. En 1932 en Los Ángeles es donde por primera vez los Juegos Olímpicos duran 16 días y desde allí se mantiene la tradición. En 1960 en Roma se retransmiten por primera vez todos los Juegos Olímpicos en televisión. Asimismo, en 1964 en Tokio por primera vez se ven los Juegos Olímpicos a color y se transmiten vía satélite y se implementa la cámara lenta en lo que es Europa y Norteamérica. El centenario de los Juegos Olímpicos se celebra en 1996, donde participan más de 10.318 atletas y 197 países diferentes. Cuando hablamos de fines económicos, se supera una cifra de 44.000 millones de dólares de costo, que ha sido la cifra histórica que ha representado más inversión frente a los Juegos Olímpicos, y esto sucedió en el 2008 en los Juegos de Pekín. Cuando nos referimos a los Juegos Olímpicos de la Juventud, se busca que los jóvenes alrededor del mundo participen en el deporte, adopten y vivan conforme a los valores olímpicos. Aquí
Entran jóvenes de 14 a 18 años que tienen un papel activo en las comunidades que los rodean. Se les aplica el Código Mundial Antidopaje, hay una participación de más de 3.600 atletas y la duración de estos juegos ya no es de 16 días, sino de 12 días. Entre la estructura mundial y nacional del deporte está conformada por el Comité Olímpico Internacional, Comités Olímpicos Nacionales, federaciones deportivas internacionales, federaciones deportivas nacionales, otras organizaciones asociadas al Comité Olímpico Internacional, federaciones deportivas continentales y otras organizaciones privadas. Frente al movimiento olímpico, encontramos las directrices de la Carta Olímpica, autoridad del Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales, los comités olímpicos nacionales, los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, los atletas, árbitros, asociaciones, clubes y organizaciones e instituciones reconocidas por el Comité Olímpico y, por qué no, lo más importante, el voluntariado de los Juegos Olímpicos. ¿De qué se compone el Comité Olímpico Internacional? De atletas, cultura de educación olímpica, Juegos Olímpicos, la ética, las finanzas, las relaciones internacionales, la parte jurídica, de marketing, médica, selecciones, estudio de los Juegos Olímpicos, la prensa, la radio, la televisión, el deporte y el medio ambiente, el deporte y las leyes, el deporte para todos y la mujer y el deporte.